comisión a revisar la conversación la mantiene con cierta con cierta eficacia todos los grupos de oposición al gobierno. Es una mirada objetiva, si tal cosa existiera. Si las facultades volvieran a enseñar algo llamado objetividad, y eso viene algún representante de ella, podría decir que en este momento hay una inclinación de la implementación de no conversación, de no escucha, que tiene más éxito desde el punto de vista de los medios, desde el punto de vista de los artículos de Clarín, antes que los del Tiempo Argentino, para poner ejemplo directo. De modo que invertir esa idea de que hay alguien que no escucha, y que la escucha está obturada de otro lado, y que la obturación de razones históricas y políticas de otra índole, a mí me parece fundamental. Lo veo también con preocupación eso, porque si no parece una mera pelea entre dos sujetos colectivos, se tiran piedras por encima del muro, y en general las que se tiran son más o menos iguales, pero invertidas de las que se reciben. Ya sé que no es una descripción simpática de lo que hago, por supuesto que me gustaría más decir que estamos en una vía de resolución política, metodológica, económica y discursiva de toda esta encrucijada política, pero no es esa efectivamente mi opinión. Mi opinión es que debemos esmerarnos por reconducir el discurso colectivo, que es una fuerza productiva también, a veces más fuerte que ciertos momentos de la economía, reconducirla hacia la demostración de que hay razones históricas y políticas que pueden explicar la historia misma de Clarín en todos sus matices, porque si la convirtiéramos en una historia monolítica también nos equivocaríamos. Y el tipo de, digamos, por ejemplo, la palabra crispación, ¿a quién favorece? Es una linda palabra, crispación, pero no ¿con C o con S? ¿Con C o con S? No, pero porque cuando se la convierte, esa palabra, ¿no? Cuando se la convierte en una palabra que alude al nombre de Cristina, ahí tenés... Por eso te preguntaba. No, la palabra del diccionario de la Real Academia Española, crispación. Creo que la que decís vos, no, todavía los académicos de la lengua no la han encontrado. ¿Sabes eso que a mí me llamó la atención esa nota, esa palabra crispación? Porque fue una palabra que se puso muy de moda en los 90 en España, cuando gobernaba José María Aznar. Los diarios, sobre todo El País, utilizaban la palabra crispación entre el momento en que se va Felipe González y asume Aznar. La palabra crispación es una palabra que estaba de moda, tanto en el diario El Mundo como en el diario El País. Y me llama la atención que vuelva a la Argentina 10 o 15 años después, utilizada con sentido parecido y al mismo tiempo diferente. Sí, el sentido parecido absolutamente debe ser el de caracterizar al adversario político como una persona que no posee la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, es decir, está loco. La acusación de locura es de las más eficaces que hay, pero si solo decís loco no es tan eficaz como buscar los sinónimos más adecuados. Crispación es uno de los fenómenos adecuados. ¿A quién le gusta ser un tipo crispado, estar todo el día nervioso, estar todo el día puteando? A mí por lo menos no me gusta. Si te retratan así, es una situación un poco incómoda, y ese retrato es un retrato que no puede resolverse devolviendo esta otra palabra del diccionario kirchnerista, que sería la pasión de Cristina, ¿no? Pero además la pasión también es crispada, ¿no? Toda sí, pasión es yo creo crispada. Cuando estás, es un tema personal, ¿no? Que la crispación es una materia prima indispensable. Por ejemplo, ahora estoy muy crispado, pero la verdad es que vivo crispado, esa es la verdad. Para emplear una palabra que no me gusta, pero tenés que convertirla y traducirla a un tipo de emotividad más pudorosa y a un tipo de discursividad más reflexiva, me parece. Porque si solo fuera reflexivo no va, pero si solo fuera crispado tampoco va. El cimiento interno de la reflexión es un estado de emotividad un poco perturbada, diría, pero eso no lo podés, tenés que actuar construyendo un yo público y un yo político que trabaje con todos esos materiales internos de una conciencia medio resquebrajado, derruida. Por ejemplo, la acusación de que vino una nueva épica y que esa épica es autoritaria, también me parece que eso hay que cuidarlo. Yo tengo una vocación épica, pero si está todo el día diciendo soy épico, soy épico, soy épico, o sea, la literalidad mata los grandes sentimientos que tienen un grado de sigilo para prosperar en la historia. Eso siempre me pareció. No me va bien diciendo esto, porque uno va a la televisión tritura esta sociedad, porque
te acusan de crispado los que están realmente crispados, te acusan de épicas alienadas los que realmente tienen una épica que no es capaz de producirse en grandes empresas colectivas. Entonces, ese es un tema de cómo discutir hoy, es un tema muy fuerte. Por ejemplo, los que más dicen no se sabe discutir, todos los grandes aparatos mediáticos dicen no saben discutir. Y creo que en el mismo acto de decirlo lo impiden. Y eso no es fácil decirlo, no es fácil. Y además está el tema de, digamos, de cierta prudencia en la conversación política. Por ejemplo, como está el debate en el Parlamento, no me gusta de los dos lados. No me gusta. El Parlamento tiene que llegar a un cierto nivel donde se recuerde que hubo grandes parlamentarios argentinos con grandes oratorias. La desaparición de la oratoria política está mal. Sustituida por un trabajo en comisiones que muchas veces tampoco es un lugar de grandes exposiciones. O sea que, digamos, somos nosotros los que debemos conservar o recrear el gran legado de la oratoria política. Eso no quiere decir que se forjen guisando relator. Incluso la televisión impide un guisando relator, en Alfredo Palacio, eso lo impide. Pero no tenemos que impedir nosotros, no ir a la escuela de retórica de Quintiliano o de Cicerón, pero sí, por ejemplo, el insulto directo. Eso te retrasa 20 años, después tienes que remontar eso, te retrasa 20 sesiones, digamos, te pone en un lugar muy inexperto de la política. Yo no soy enemigo de la gran puteada, esa formidable de los héroes griegos, pero en el Parlamento me parece que hay que... yo estoy esperando ese gran discurso vamos a decir, de los diputados que expresan al kirchnerismo, que para mí es un capítulo fundamental de la historia política argentina y que debe seguir demostrando que es fundamental, porque lo debe seguir haciendo con una sencilla razón. Está siempre trabajando en la cornisa, en un umbral donde se juega su prosecución perfeccionada, y habrá que ver cómo, o su extinción en manos de una tremenda reacción conservadora que está trabajando todos los días en la Argentina. Y por eso el ataque a la presidenta es tan vibrante, es un ataque muy especializado, es un ataque semiológico de envergadura, ¿no? Horacio, hace como 7 minutos atrás decías o mencionabas la palabra conversación, ¿no? ¿Qué pasa qué te pasó a vos personalmente cuando esa conversación, por motivos actuales, se canceló con personas de tu amistad o de tu afecto? Y yo vivo muy preocupado por eso, incluso intento malamente, porque nunca te sale bien recuperarlo, pero no te sale bien, no sé si puedo mencionar, bueno, vos también, toda la cantidad de amigos que, por ejemplo, en los años menemistas, si se quiere, fueron de alguna manera obtusos para el país, pero felices en cuanto a un campo de convivencia y amistad, y yo lo tengo roto, no con muchas personas, pero sí con muchas que fueron muy queridas. No sé si ellos pueden decir lo mismo, espero que sí, porque algo pasó que me impide hablar por lo menos con 10 personas con las que siempre tengo un diálogo fluido. Esa es otra cosa que pasó, sobre lo cual no hay mucho dicho. Lo primero que escucho es esto que decís vos, ¿no? Horacio, perdón, vos haces referencia al tema de, bueno, la necesidad, en cierta forma, de, no sé cómo, encontrar claves para poder dialogar, en definitiva, elevar la posibilidad de un diálogo entre oficialismo y oposición. Ahora, cuando uno escucha el discurso de algunos dirigentes de la oposición o escucha el discurso del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el viernes, inaugurando las sesiones legislativas, es difícil encontrar un contenido posible para encontrar un punto de encuentro. No, no es posible, claro, yo escuché un poco de Macri, no es posible, porque con Cristina puedes estar en tal punto, en tal otro. Claro, yo no entiendo sobre qué. Incluso hay casi diría una sucesión de temas que no siempre están articulados, pero tienen una vibración interna que permiten muy fácilmente al escucha articularlos de una manera o de otra. Por lo tanto, permiten una gran discusión, no solo por su tema, sino por el modo en que los expone. El hecho que esto no lo permita, el discurso en Macri, supone que la lucha en la Argentina es además por el papel del Estado, todas las definiciones que queramos dar en ese sentido, pero le agregarías una lucha por cómo discutir la política.
una discusión sobre cómo discutir, y quizás gane esta gran partida de ajedrez, para tomar pensamientos vivos de Pani, quizás la gane el que pueda encontrar las raíces de esa meta discusión, es decir, de explicar efectivamente cómo se discute en un país y englobar la forma más precaria del discurso político y reconstruirla, que es el discurso de Macri, de alguna manera es el discurso de Scioli también, aunque hay una astucia interna muy fuerte, una astucia que no sé de dónde sale, porque probablemente de un origen en el comercio, en la vida mercantil, en la vida familiar vinculada al espíritu comercial, no lo digo peyorativamente, sale de un lugar extraño de la política argentina, porque es un lugar que parece un budista zen, sin serlo, ¿no? Ojalá pudiera. Pero en el caso de Macri es un discurso deliberadamente puesto para achatar y romper los nexos internos que tiene el lenguaje de la nación. Es un discurso que es muy amenazador para la idea de la nación, que es una idea de articulación de distintos lenguajes capaces de conversar entre sí, ¿no? Y peor aún que avale a personas como Delcel y demás, que allá sí ahí es la demostración viva de que puede ocurrir con la masa crítica de una lengua de un país, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay una imposibilidad en esa discusión, porque es la discusión, el diálogo del que pide diálogo sin dar diálogo. Y esto parece una galimatía, pero en la construcción de Mauricio Macri, en la forma en que exige el diálogo es imposible. Sí, yo creo que sí. Por eso ese aprendizaje que hicieron, de decir diálogo, condenar a los que su pretenden dialogan, pero es una formulación solo para no hacerla. No solo es difícil de detectar, sino que es difícil de rebatir, porque creo que ha embarcado en esta idea de que hay una especie de peñasco obtuso que no dialoga con nadie a muchísima gente que no son precisamente los dialoguistas de la Argentina. Pero yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para revisar la historia del diálogo en la Argentina. Bueno, la Argentina no tiene una gran historia de diálogos. No tienen por qué ser pactos improvisados. Incluso no estoy en desacuerdo con un gran pacto, pero tienen que ser de las fuerzas populares y con grandes programas de transformación. Con esto te estoy diciendo mucho, porque no hay hoy la discusión, la idea de un gran pacto. Estos pactos siempre fueron difíciles, fue el de Mitre con Roca, sí. Lo fue el de Perón con Balbín, incluso el diálogo con Lanuse amenazó con ser un diálogo interesante y no lo fue, visto hoy a la distancia. No, pero además el pedido de diálogo o el pedido de consenso, que es una palabra que está muy de moda, lo que intenta instalar es el diálogo y el consenso para el quietismo, no para la transformación. Sí, cuando se dice no dialogan, no son crispados o no entienden la política de la conversación, se está se pasa el tema de que sigue la pobreza. Hay muchas maneras de decir esto que no deja de ser cierto, pero se omite todo lo que es este momento histórico, que tiene muchas raíces, tiene muchas contradicciones, tiene muchos errores, pero es una pieza histórica que viene de un legado. Entonces finalmente no solo se ataca dos cosas: la figura presidencial, como una figura que tiene en sí mismo la nota característica del autoritarismo, y la idea del legado, que no tiene por qué ser reproducir los 70, sino que tiene que ser un pensamiento crítico pero valeroso y sensible respecto a los años de la militancia. Claro, lo que me refiero en este sentido, digamos, invitan al diálogo en el sentido de acuerdo con lo ya previamente establecido. Si vos o intentás romper lo previamente establecido, allí ya no hay diálogo. Ya el otro vos no dialogás, porque el sujeto nuevo, es decir, el kirchnerismo, no dialoga con lo estatuido, intenta quebrarlo. Entonces, al intentar quebrarlo ya, el kirchnerismo no dialoga. Sí, no, por eso hay que hacer un esfuerzo, porque las condiciones de producción del diálogo, por ejemplo, Clarín, TN, la televisión, que sabe hacer Clarín, que la sabe hacer muy bien, ponen muchas condiciones de producción para el diálogo. De modo que cada vez que te dicen dialoguemos, las condiciones de producción son tales que te queda un fragmentito así, parecía una pavada, que después con 7 videographs te la tiran al suelo enseguida. Hay que cuidar de no hacer eso. La ventaja de la radio es que no tiene videograph. Sí, no, el videograph es un invento
terrible, porque por un lado vuelve al texto, lo cual me parece bien volver a los textos, pero son textos muy provocativos y de algún modo no transmiten lo que está ocurriendo, transmiten, y un detalle, editorializan Horacio, un detalle, en centenares o miles de lugares la televisión se ve mudo, como acá por ejemplo, y lo único que uno lee son los videos. Exactamente, todos los espacios públicos se consumen así. Claro. Y yo veo una paradoja que yo soy amigo del texto, ¿no? Más que de la imagen. Y sería bueno ver que la televisión vuelva a los textos, pero no esos textos. Exactamente. ¿Te quedas un ratito más? Sí. Dale, vamos así. Ya viniste acá para qué hora. Estamos conversando con Horacio González, ahora son las 10 horas, 1 minuto, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Una delicia le mando, Horacio. Sabía a quién se refería, bueno, muchas gracias. A vos. Y eso que no hay cámara. Eso que no hay cámara, exactamente. A ver, otro más, salud. Gracias. Bueno, Horacio, en uno de los tramos del diálogo con José Pablo hay algo interesante, por lo menos que a mí me quedó muy clavado, que es la idea de que hay una derecha no programática, es decir, hay una crítica que no establece ninguna propuesta, no dice por acá me parece que tendríamos que ir, etcétera. Y eso aparece en realidad como una novedad en el paisaje político, ¿no? Que no haya del lado del lugar de la crítica una propuesta. Vos lo llamás, creo que algo así como derechas no programáticas, digamos, ¿no? Que no tienen la exigencia de establecer un programa. Yo pensaba que desde ese lugar y también desde otros lugares hay como una relación permanente con el Estado de derechos. Es decir, que los sujetos lo único que tenemos en relación a nuestra relación con el Estado son derechos, no hay obligaciones establecidas en esa relación con el Estado. Y pensaba que a lo mejor probablemente en ese lugar donde encuentra espacio esta crítica que hace tan fuerte la derecha, como llamás no programática. ¿Cómo estás viendo vos esa relación entre una y otra? Bueno, hay en principio la que está actuando visiblemente es una derecha que tiene aspectos de, digamos, la derecha del diario de la Nación, por ejemplo, que está en combate permanentemente. El combate te exige ciertos descuidos y demás, pero hay todavía ciertas escrituras y demás que señalan el hecho que se quiere dividir las instituciones, por ejemplo, con la palabra militancia, que también es una palabra interesante, porque si una sociedad se priva de la palabra militancia, se priva de muchas cosas, pero está usada de una manera condenatoria. Entonces se ve la justicia dividida, se introduce el principio de la división. Son todos grandes temas bíblicos, ¿no? De los medios de comunicación divididos, se introdujo la pregunta por la propiedad de los medios de comunicación y de la concentración de los medios de comunicación. Está la sociedad dividida, se introdujo la pregunta por el reparto de los bienes, la renta. Entonces todas esas preguntas que hace el kirchnerismo, bien o mal resueltas, porque creo que esto tenemos que decirlo, el kirchnerismo es un gran introductor de preguntas que obligan a reponer la idea de otro tipo de instituciones en el país, y a esto se lo llama democratización, y yo concuerdo plenamente con esto. Es decir, es una organización de esferas institucionales que de este modo se desritualizarían y se desentumecerían. Bueno, todo esto la derecha programática lo cuestiona con una norma llamada la vuelta al orden, basta que la Morales Solá al anacrónico Grondona, dice lo mismo, Solá dice menos anacrónico, y Pali con menos anacronismo, ¿saben? Porque es el más irónico. Bueno, todo ese tipo de derecha programática está en plena actividad y tiene, por ejemplo, desprecia a Macri en el fondo, porque lo ve también un plebeyo o un ingeniero sin ideas, pero son todos instrumentos que van a acudir no programáticos, digamos, son las personas que quisieran que su vida tenga un tinte permanente de incapacidad de reflexión sobre la historia, de capacidad de impregnarse totalmente de un tipo de televisión, sobre todo la televisión abierta, compuesta con cada vez más contenidos torpes. Son personas capaces de entusiasmarse con la degradación de la lengua nacional, y todo eso es, digamos, una derecha no programática que se expresa justamente en los lugares supuestamente no políticos de los medios masivos. Eso quiere decir el 80% de los medios masivos, de todo tipo y de todos los sectores. Entonces eso también me parece que es un tema
muy fuerte. Del lado del gobierno ocurren cosas muy parecidas también. Me parece que hay un tipo de prensa popular que no puede ser solamente popular porque promueva un programa de transformación en la tradición nacional y popular, que es la mía, digamos. Le hago preguntas todos los días, me levanto Nacional Popular y a la noche sigo Nacional Popular con muchos aditamentos, después vuelvo a acostarme y vuelve el ciclo. Esto quiere decir que la prensa popular del campo amplio y frentista, que debe ser lo que hagamos, que tiene el nombre de kirchnerismo, tiene que también tener una capacidad de elevar su nivel, de no confundir la idea de que una prensa popular es una prensa... ¿Lo decís por nosotros? ¿Lo decís por nosotros? ¿Dónde estoy? ¿En qué lugar estoy ahora? No sé. Yo hablo auténticamente, pensé que estaba en Plaza Italia para tomar el sur. Te estoy hablando solo, ¿no te das cuenta? No, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, digamos, parecerse a Crónica y a Héctor Ricardo García no significa necesariamente lo popular, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la repregunta es ¿qué es lo popular hoy? Bueno, hay que reconstituirlo de muchas maneras, porque lo popular no puede ser del ser. Ese es un desafío muy grande a la idea de lo popular. No puede ser, y sin embargo, por ejemplo, reírse con del ser, a mí me parece imposible, pero al mismo tiempo reírse con Capusotto, que es lo que a mí me ocurre, me doy cuenta que reproduce la misma distinción en una sociedad que hay entre el humor vulgar y torpe y el humor refinado, y nosotros no podemos ser solamente refinados. Te tengo que hacer una pregunta, hay que hacer con el humor torpe otra cosa, ¿no? Pero tengo que hacer una pregunta de Buscarrón, Horacio. Vos sabés que el intelectual popular no es popular. No, yo creo que... Lo digo por vos, lo digo por Ricardo, lo digo en algún punto por Scalabrini Ortiz, por todos los grandes intelectuales populares. No me gusta para no son populares, ¿no? Digo, ya no lo sé, pero digo... Sí. No me gusta porque no son leídos inmediatamente a los sectores populares tampoco, ¿viste? No, me gusta charlatán, me gusta, conversador, conferencista, esas cosas me gustan. Yo creo que en realidad sería un gesto intelectual, si hubiera tal, despojarse de títulos. Eso, la sociedad argentina tiene muchos títulos. Un pobre hombre con una desgracia familiar como Bloomberg quiso ser un político torpe, estúpido, a pesar de su gran desgracia. Y ¿cómo lo hicieron caer? Demostrando que dijo que era ingeniero sin título. O sea, esas cosas asoman, son hechos muy importantes, porque tanto él que quiso se dijo ingeniero y fue un falsario, como la acción de demolerlo, es una sociedad que condena al gobierno por impostores y que sin embargo cultiva permanentemente imposturas que en muchos casos, en la mayoría de los casos, el gobierno no cultiva. El gobierno puede tener improvisaciones, puede tener decisiones de último momento, puede navegar en las vastas neblinas del mundo, pero en eso no tiene impostura, no es un gobierno de simuladores. Me parece que el gobierno a su pesar, quizás, porque digamos, su única voz explícita es la voz del presidente. Eso también tiene que diversificarse, el gobierno tiene que diversificar sus voces, pero lo que menos se le puede decir es simulador. En cambio, el verdadero simulador está en el interior de la sociedad argentina. Hubo un programa de televisión que retrató un poco eso. Y el grado de simulación que hay, de los que te llaman a conversar, a dialogar, y que en ese mismo auto le impiden, ese es el momento que vive la sociedad argentina. Vuelvo al libro un poquito. El libro tiene un subtítulo que es la voluntad de pensarlo todo, ¿no? Y me parece que, digo, aprovechando tus palabras, lo que se lee en el libro tiene también, como vos dijiste, algo de charlatanería, algo de conferencia, algo de conversación. Y evidentemente, ahí estamos frente a la presencia de dos intelectuales, ¿no? ¿Cuál es la afinidad y la diferencia más importantes que encontraste con Feynman, con José Pablo Feynman? Bueno, tuvimos muchas peleas. Él se queja de que yo finalmente le critiqué un libro, La sangre derramada. Ah, sí. No, efectivamente no me había gustado, pero me había gustado y se puede decir que pasé a pensar cosas parecidas, pero el gran tema es cómo juzga uno hoy la lucha armada, la violencia. Y la violencia que uno mismo puede contener tontamente, incluso al decir una pavada del subterráneo.
Yo no creo que sea fácil la no violencia, ni creo que uno deba ser una persona despojada totalmente de alguna agalla, de algún espolón combativo, ¿no? Yo creo que eso hay que saber bien cuando uno tiene que estar dispuesto a ese combate, pero trasladado a los años 70 eso origina un problema de enjuiciamiento, de juicio, digamos, de juicio moral sobre esos años. Por ejemplo, el gobierno tiene un anclaje en los 70 y al mismo tiempo, como parte de lo que se le quiere quitar de legitimidad, es decirle que no estuvieron ahí, se dedicaban a vender propiedades. Eso es un tema que surge, es muy fuerte ese tema fortísimo, y hay que demostrar que la memoria de los 70 abarca a muchas personas, hayan tenido o no comportamientos que fueron de los más extremos. E incluso las personas sobrevivientes de los comportamientos más extremos hoy muchas veces piensan lo mismo que aquel que los combatió. Claro. Si vos ves a los sobrevivientes, piensan lo mismo que aquel, al que saben todos a qué me refiero, han pasado a pensar lo mismo que ese otro con el cual decían que había que compartirlo todo, o incluso demostrarle que la historia iba más allá. Incluso a veces parecen estar más acá de aquel al que combatían. Ese es un espectáculo extraño para mí. Y yo hoy que tuve diferencias con aquel grupo en los 70, a veces voy bastante más allá de lo que fue ese grupo. Y me parece que un gobierno es un colector de la historia. No hace falta que el presidente, la presidenta y los ministros hayan sido representantes máximos de una corriente de acción. O sea, hace falta una sensibilidad histórica que a veces se tiene, a veces no se tiene, pero nunca la tienen los que piden, que es la tradición liberal argentina. La tradición liberal argentina se parece mucho a una desmemoria, a pesar que, por ejemplo, ni Alberdi aparece en esa, salvo que te hable Natalio Botana, tampoco aparece en Alberdi. Con las Malvinas hay un tema muy fuerte, que es la tentación de desprenderse de las Malvinas. Si ocurriera eso, por más que hay que hacer más cosas y buscar más argumentos, no hay que descansar en buscar nuevos argumentos también, pero si ocurriera eso, somos entidades que pueden participar en el plebiscito de las Malvinas tranquilamente y ya damos por consumada una no historia nacional, y esa tradición liberal supo ser mejor. También nosotros tenemos que decirle a los liberales que sean mejores, que se parezcan un poco más a sus padres fundadores, porque están en un momento de timidez y de temor, que lo único que consiguen hacer es separar a la historia nacional de sus fuentes más inmediatas para este periodo histórico, que son los años 70, los que sin duda hay que revisar, reconstituir, replantear, pero sobre la base de la memoria crítica. Con respecto a esto que hablas del liberalismo, del mejor liberalismo argentino del siglo XIX, digamos, al pensador del siglo XX, hay incluso una trampa histórica, que es la siguiente. El kirchnerismo de alguna manera intenta construir puentes de plata con aquel liberalismo. Si vos lo analizás, se apropia de algunos pensadores liberales. A veces cita Sarmiento, a veces se cita Alberdi, a veces se construyen esas relaciones extrañas con el liberalismo del siglo XIX como búsqueda incluso de autolegitimación, como diagonal entre el pensamiento nacional, la tradición nacional o la tradición liberal. Es interesante. Te complemento tu pensamiento porque eso es lo que más me gusta de los ensayos que hace el gobierno. Me parece que la tradición nacional popular así a secas te encierra mucho. Sí. Te encierra mucho. Ese es un momento para esto para pensar ahora. Por lo tanto, la tradición liberal, socialista y de izquierda tiene que ser incorporada de distintos modos. Si sos un gran articulador, tenés que incorporar de distintos modos. Es decir, la tradición liberal, claro que hablar de Mitre es dudoso. Mitre no lo nombré, ¿viste? No, pero Mitre tiene una polémica con Vicente Fidel López formidable. Y Alberdi, que era un globalizador, digamos, un liberal globalizador. Sin embargo, en su timidez de exilado, fue capaz de escribir El crimen de la guerra, que también es un legado fuerte para la Argentina y un libro de mucha actualidad. A mí me gusta cuando se recupera Moreno, Castelli y Monteagudo. Eso es más fácil porque se supone que son jacobinos, aunque ellos decían que no lo eran, pero supongamos que vienen por el lado jacobino. Pero yo diría, los grandes liberales de izquierda, o la izquierda ilustrada, un Deodoro Roca en Córdoba, un Lisandro Latorre, ya cité, esos son campos para insertar, o campos sensibles a que la experiencia nacional popular también los tome, porque si no, nuestra galería de próceres queda muy estrecha y a veces anticuada. Escuchate esto que lo dice Loja, si hablamos un rato
pediste Buen día. Estamos hablando de ideas, pero Ahí estamos escuchando un episodio, digamos, de los últimos momentos, que fue lo que pasó a principio de año, hace un mes aproximadamente, Horacio,